Durante estos últimos años, el Evangelio de hoy se ha interpretado muchas veces en clave sociológica. Dichosos los pobres. A ver, pero ¿quiénes son los pobres? Pues es cuestión de cuánto dinero tienes en el banco, ¿ok? ¿Esta interpretación es correcta? Pues no va bien con el espíritu del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque en el Evangelio situaciones como la pobreza, como el hambre, como llorar, como el ser perseguido, no se refiere meramente a situaciones sociales, sino que describen estados espirituales. En otras palabras, este Evangelio es más profundo de lo que pensamos. Hay que ponerse un poco en la situación que están viviendo los apóstoles y en la situación de la comunidad cristiana para la cual San Lucas está escribiendo el Evangelio. ¿Por qué la gente es pobre? Pues porque les expulsan de las sinagogas y los han desheredado dentro de sus propias familias por creer en Cristo. Es decir, que si un judío se convertía en cristiano aceptando que Jesús era el Mesías, lo echaban de su casa, lo desheredaban, le quitaban los apellidos, lo condenaban a una especie de exclusión social. Bienaventurados los pobres, es que se quedaban pobres por confesar a Cristo. De hecho, la última bienaventuranza dice, dichosos ustedes cuando los odien los hombres, cuando los excluyan, cuando los insulten y desprecien sus nombres como infames a causa del Hijo del Hombre. ¿Por qué lloras? ¿Por qué eres pobre? ¿Por qué tienes hambre? Porque tú quieres seguir a Cristo y te rechazan y cargas con el rechazo del mundo. El mundo incluye tu familia, por cierto, tus seres queridos. Si tú quieres vivir conforme al espíritu del Evangelio, escucha, estás condenado a una situación de bullying espiritual que a veces tiene hasta consecuencias en el ámbito laboral o en el ámbito económico. Acá se está hablando de las consecuencias que tiene la fe en Cristo. En el fondo, ¿a qué nos ayuda este Evangelio? Pues a darle la prioridad a lo esencial, a jerarquizar los valores en nuestra vida. Para el mundo, sus valores son el dinero, el bienestar, la salud, el hedonismo. Y este evangelio viene a invertir los valores del mundo, los valores que papá y mamá te han estado transmitiendo desde el vientre materno. Porque son malos, no, porque papá y mamá nos han dado lo que han podido. ¿Cuáles son los valores entonces que importan, los esenciales? ¿Cuáles son? Jesucristo nos lo dice, dichosos ustedes cuando los persigan por mi causa. Es decir, que el seguimiento de Jesús es el valor más importante. Todo lo tengo que juzgar en mi vida en función de que si algo me une más a Dios o no. Por ejemplo, consigo un trabajo que me va a dar mucho dinero, pero me va a separar de Dios. Pues en un principio debería de rechazar ese trabajo. Hermanos, acostumbrémonos a preguntarnos en nuestro día a día cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí. El problema está que rechazamos una cruz, un sufrimiento, porque me hace llorar, porque no me gusta, porque no soy feliz. Bueno, pregúntate si a lo mejor Dios quiere que aceptes ese sacrificio, que a lo mejor tú no lo aceptarías de buena gana, ya eso lo sé, pero es algo que Dios te está pidiendo porque estarías haciendo un montón de bien con esa situación en tu vida. A lo mejor estás atendiendo a un familiar anciano y estás harto de eso y haciendo dicho trabajo, pues estás haciendo un bien enorme. Aceptando esa cruz, estás haciendo el bien, aunque sea a costa de cierto bienestar, entre comillas, para ti. Al final, en las bienaventuranzas se trata de morir a nosotros mismos. Y esto es imposible para ti y para mí, pero no para Dios. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos y nos centramos en Dios, tenemos al final
vida. Tenemos al final alegría. Jesús quiere arrancar de raíz esta mala hierba que son los valores del mundo. Pregúntate seriamente, ¿de quién es tu corazón? ¿De Dios o del mundo? Cuando empezamos a mirar y a vivir a través de Dios, cuando caminamos con Jesús, entonces vivimos con nuevos criterios, con nuevos valores y por tanto empezamos a tener un pedacito de cielo presente en este mismo instante. Que Dios me los bendiga.